Buenos días. Agradecer al comité organizador por la invitación y este tema que vengo a compartirles es un tema muy interesante que en sus últimos años ha venido teniendo mucho auge. No sé si de repente pueden proyectar la imagen. Son las lesiones de raíz meniscal, son lesiones que hasta hace unos años, bueno, de repente hablamos más de una década, a veces se nos pasaba mucho y no teníamos mucha atención en cuanto a ese tipo de lesiones, ¿no? Para la presente exposición no cuento con ningún conflicto de intereses. Vamos a repasar un poco de lo que es una lesión de raíz meniscal. Vamos a definir la parte anatómica, la parte vascular un poco y cómo diagnosticarla, que creo que es lo más importante, y algunas recomendaciones para el manejo. Dentro de la introducción diremos que se define una lesión de raíz meniscal como una lesión avulsiva de su inserción o cualquier lesión que esté a 1 centímetro de esta zona de inserción, que puede ser radial o oblicua. Una de las cosas interesantes es el impacto biomecánico que tiene esta lesión sobre la rodilla. Es completamente devastador y no podemos dejarla pasar bajo ningún motivo. Tal es así que se ha calificado ese tipo de lesión como una epidemia silente y que las complicaciones pueden llegar desde la progresión rápida a una artrosis. Anatómicamente sabemos las características y la cercanía de estas raíces meniscales con otras estructuras. Sabemos que su footprint es esencialmente en la tibia, pero también tiene otras digitaciones como las shiny white fibers o las fibras blancas claras que nos ayudan un poco a aumentar este footprint y también le dan resistencia. Serían las fibras que están ubicadas a este nivel aproximadamente. Es importante tener en cuenta la parte vascular, pues esta característica le da una gran capacidad de reparación a esa estructura y por ende la necesidad que tenemos de repararla. Si nosotros recordamos, la parte más vascular del menisco es la parte periférica, pero la parte de las raíces es la que tiene mayor vascularidad, dependiente lógicamente de las arterias geniculadas medias, lateral y medial. La biomecánica de esta raíz meniscal principalmente va dada a consecuencia de que es la que le da este hub stress al menisco. El hub stress es la capacidad de transformar fuerzas axiales hacia fuerzas horizontales y que, como observamos en la imagen, si nosotros no reparamos la raíz meniscal, este hub stress se pierde fácilmente y por ende aumenta la probabilidad del contacto directo entre cartílago y cartílago de fémur y tibia, llevando lógicamente a lo que ya conocemos, que es una osteoartrosis. La clínica es inespecífica, no es una clínica que podamos decir esto es patognomónico de raíz meniscal, pero sí más o menos nos podemos hacer una idea de un dolor posterior y algún clic o algún sonido que puedas encontrar, pero también es muy inespecífico. Pero sí lo que nos va a ayudar principalmente a caracterizar esta imagen es la resonancia magnética, que es el medio diagnóstico más importante. Hay dos grupos principales, eso puede ser un adulto joven que viene con un evento traumático de alta energía, que va asociado a lesiones ligamentarias de repente, donde podamos encontrar una lesión de raíz meniscal, que generalmente es la lateral. Pero también hay otro gran grupo de adultos donde encontramos una lesión de baja energía, a veces se le cae una moneda a una persona mayor de 50 años y se flexiona bruscamente y siente un clic y empieza la molestia, el dolor, antes estaba bien y ahora ya me empezó a doler. Esos son los dos grandes grupos. La clasificación es la que usó la Pratt ya hace unos años atrás, donde clasificamos del 1 al 5, y principalmente cada una de estas etapas del 1 al 5 va agregándose desde una lesión parcial, como ustedes pueden ver aquí, hasta una lesión que va desde 0 a 9 milímetros, que sería la tipo 2, o si agregamos más dificultad, un asa de balde o de repente una lesión oblicua ya, o una avulsión completa. Esto lógicamente le va a dar a cada uno de los tipos una complejidad diferente. La resonancia es el principal medio diagnóstico y es lo que a veces nosotros por un poco más de visión a veces se nos puede escapar. Tenemos que encontrar estos 4 hallazgos: una extrusión meniscal, un edema subcondral, la aparición de un menisco fantasma, como ustedes pueden ver en la imagen sagital, donde en un momento vemos el menisco y luego desapareció, y la separación de la raíz, que pueden verlo fácilmente en el corte axial. Entonces, este tiene aproximadamente una sensibilidad y un valor predictivo negativo de un 98%. El tratamiento va dirigido principalmente a que no todos los pacientes pueden hacer una reparación de la raíz meniscal, hay que escogerlos y hay ciertas indicaciones para la parte quirúrgica. Pero cuando hablamos del tratamiento conservador, que es solamente darle terapia, algún medio o algún brace, pues lógicamente esto no previene la aparición de la osteoartrosis ni mejora los síntomas. Puede atenuarlos de repente en algo, pero no. Y por eso que el tratamiento conservador solamente es dirigido a cierto grupo de personas. ¿Y por qué razón? Porque la historia natural de esto nos dice que en 6 a 2 años va a progresar a una osteoartrosis si no le damos un tratamiento. Y esto lógicamente aumenta en 132 veces la probabilidad de que este paciente vaya a una prótesis de rodilla. ¿En quiénes sí indicamos un tratamiento quirúrgico? En pacientes sin osteoartrosis, jóvenes, o con una osteoartrosis no tan avanzada, que eligen el Lorentz máximo grado 2. Lesiones agudas o que tengan un bloqueo articular.
¿Cuál de las dos técnicas usamos? Existen dos, ¿no? La técnica transtibial y la técnica con anclas. Cada una tiene sus bemoles, pero elegimos principalmente la técnica transtibial porque nos da la capacidad de poder elegir el footprint anatómico de este tipo de raíz. A veces lo que se puede lograr, claro, con la técnica con anclas, pero como se dan cuenta, el ángulo a veces es un poco difícil alcanzarlo y las incisiones y el cóndilo no nos ayuda de mucho. Pero en estudios biomecánicos se ha visto de que la rigidez de esta técnica con anclas es mucho más fuerte significativamente cuando lo comparamos con la técnica transtibial. Pero la fuerza que necesitas para hacer fallar este constructo no existe diferencia entre uno y el otro, ni el grado de desplazamiento. Por ende, la técnica transtibial es la que nos va a servir bastante para poder lograr este footprint anatómico. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy sucinta sabemos que pues, si encontramos la lesión de la raíz, la intentamos reducir, tratamos de pasar unos hilos a través de ella, hacemos el túnel y bueno, lógicamente después recuperamos las suturas y observamos el resultado final. Bueno, se escucha algo sencillo, pero no es tanto así. Vamos a dar ciertas recomendaciones para poder tener una cirugía adecuada y que no tengamos complicaciones. La primera era detectarlo. Bueno, eso ya lo hemos mencionado bastante, la resonancia es una herramienta muy importante. Los portales artroscópicos son de vital importancia. No son siempre lo mismo, va a depender mucho de la lesión, de qué tipo de raíz tengas o en dónde se ubique. Generalmente nosotros en nuestra unidad hacemos un abordaje lateral alto, un portal medial más o menos tangencial a los meniscos y un portal anteromedial muy pegado al tendón. La posición es como la que ustedes ven en pantalla. Confirmamos artroscópicamente la lesión de la raíz y la clasificamos y de acuerdo a eso vemos si puede o no puede reducirse. Una vez hecho eso, nosotros en todos los pacientes hacemos un pie crusting del oblicuo posterior, que es un ligamento que sirve en la midflexion de stability de la rodilla y nos permite ampliar el espacio muy grandemente. Ubicamos el túnel tibial de manera anatómica utilizando esta técnica del meniscal track, que ya ha sido publicada en la artroscopy ya hace unos años atrás, y nos dice que podemos encontrar este punto en la transición entre donde el cartílago está más desgastado y donde está más conservado, que es donde lo que ha estado debajo del menisco. Eso no se puede hacer cuando hay mucho desgaste articular. Para los elementos que vamos a usar en elementos adecuados, pues tienen que ser elementos de trabajo que nos permitan trabajar bien en la rodilla, como son estos pasadores de sutura, cánulas para evitar el atrapamiento de las partes blandas, entre otras cosas. El tipo de configuración de la sutura, generalmente usamos una cincha, que es muy comparable con el Kessler modificado según este estudio, y que es muy superior a las técnicas de sutura simple y de loop. Procedimientos adicionales que se pueden agregar cuando hay mucha extrusión meniscal, y hablamos de eso a partir de los 6 milímetros en adelante. Podemos hacer capsulodesis, que es tomado algo del trasplante meniscal, o suturas en el periferio, en la interfase menisco-cápsula. Y lo tensionamos con anclas distales, tornillos corticales o botones, pero siempre deben fijarlo en flexión de preferencia, como ustedes pueden ver en la imagen. La rehabilitación va guiada principalmente a que el paciente debe cuidar el pisar. Esto es algo fundamental. Una lesión de raíz meniscal no se comporta como una lesión del menisco. De repente puede ser comparable con las lesiones radiales del menisco al momento de repararlo, pero el no pisar es importante porque recuerden, biomecánicamente esto le da el hop stress, entonces podemos cargar mucho nuestro constructo y hacerlo fallar precozmente. El rango articular también es importante. Recordemos que biomecánicamente puede afectar en la reparación de la raíz el flexionar más allá de 90 grados, pues esto puede hacer que se desplace un poco nuestro constructo y perder la tensión y estar desplazado. La marcha con muletas generalmente nosotros en la unidad recomendamos hasta los 2 meses y evitamos escaleras, pendientes, sentadillas hasta aproximadamente los 4 meses. Y ya ejercicios de pivote a partir del 6º mes, que es donde nos aseguramos de que el paciente no tenga ninguna molestia residual y que no tenga ninguna complicación. No tomamos resonancias control para ver cómo va, si todo va muy bien. Generalmente lo pedimos, sí, siempre y cuando hay alguna sintomatología de que esto vaya a fallar, generalmente a ese nivel. ¿Hay complicaciones? Por supuesto. La tasa de complicaciones en la literatura mundial está descrito en aproximadamente 9.7 y la falla de todo el implante 3.1% en algunas series. La idea es que no progrese a una artroplastía total. Como conclusión le diremos que es una epidemia silente, biomecánicamente catastrófica para la rodilla si la dejamos pasar. La resonancia es crucial para el diagnóstico. Necesitamos buenos abordajes, buena visión, por esa razón el pie crusting, y el uso de cánulas para que las suturas a veces no se nos enrieden. La configuración cincha es biomecánicamente adecuada y fijar en flexión y tener el cuidado con el apoyo, que son las recomendaciones que creo que les daría. Muchísimas gracias, están todos invitados a nuestra unidad. Muchas gracias, doctor Palacios. A continuación, de México tenemos al doctor